Bendiciones para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Con ganas de conocer más al Señor? Bueno, eso es glorioso. Eso es un deseo maravilloso, conocer al Señor. De hecho, Dios quiere que lo conozcamos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Por allá en Jeremías el Señor habla de eso, que el Señor quiere que lo conozcamos y lo entendamos. O sea, es un deseo de Dios. No solamente que estemos ahí de lejos escuchando, sino que podamos conocerlo, tener una relación con Él, entenderlo. Amén. Vamos entonces a Marcos 8. Diego Medina, ¿me regala la palabra, por favor? ¿Ya? Excelente. Marcos 8, 27 a 30. Bendita palabra de Dios. ¿Sí me escuchan bien ahí? Bueno, entonces la leo aquí. Dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Iba el Señor Jesucristo por Cesarea de Filipo. ¿Se acuerdan de las cartas del apóstol Pablo a los filipenses? ¿Sí se acuerdan? Unas de esas cartas nacen aquí. Eso nos deja ver que unos siembran y otros recogen. A veces creemos nosotros que el trabajo lo hacemos nosotros. Por ejemplo, invitamos a alguien o alguien viene al Señor a través de nosotros y creemos que somos nosotros. No, resulta que hay un trabajo tal vez de atrás de tiempo. Y el Señor sembró esto para que Pablo recogiera y también para que recogiera Pedro. O sea, el Señor fue el que empezó el trabajo. Según nos lo estás enseñando acá, empezó el trabajo en Cesarea de Filipo. Después vino Pedro. En Hechos 10, Pedro fue a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? Lo mandó a llamar. Pedro siguió con el trabajo en Cesarea de Filipo. Cornelio vivía en Cesarea de Filipo. Allí reunió un grupo de gente, Cornelio, y Pedro les predicó del Señor y hubo varias conversiones y hubo bautismos. Después viene Pablo con las cartas a los filipenses. O sea, Pablo hizo un trabajo extraordinario, grandísimo, muy grande, pero Pablo estaba recogiendo lo que ya había sembrado el Señor Jesucristo y lo que ya había sembrado Pedro. Amén. Entonces les pregunta el Señor, una pregunta importante para nosotros y para ustedes y para mí hoy: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Primero les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Entonces le dicen los discípulos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que uno de los varios profetas. Bueno, no sé qué vaya el Señor, fue más allá y dice: ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces toma la palabra Pedro, que siempre normalmente era muy impulsivo, era acelerado, era el de primero, corra, y yo. Y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice el Señor: esa revelación te la dio fue el Padre, eso no sale de ningún hombre, eso no viene del labio de ser humano, eso viene directamente de Dios, puesto en el corazón de Pedro. Impresionante, una revelación poderosa. Pues ahí dice el Señor se le está revelando como Mesías, como el Cristo, como el Salvador de la humanidad. Cristo, la palabra Cristo es en griego la misma palabra Mesías en hebreo. Mesías, Salvador de la humanidad. Entonces Pedro entendió, el Señor se lo reveló y Pedro entendió eso. Tú eres el Cristo, glorioso. Y a eso nos quiere llevar el Señor, a que entendamos que Él es
el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es nuestro Señor. Entonces, ahondando un poquito, entrando un poquito más allá respecto a la pregunta que el Señor le hizo a los discípulos, porque Él quería escuchar qué decían de Él. Vamos a ver qué dicen algunas personas del Señor Jesucristo, qué pensaban de Él, cómo lo veían. Porque definitivamente lo que nos va a cambiar a nosotros el rumbo, o nos va a marcar un destino, o nos va a marcar un punto, es saber quién es el Señor, a quién le servimos, detrás de quién vamos, con quién estamos. ¿Por qué los grandes líderes son seguidos por muchas personas? Porque la gente sabe quiénes son y se identifican con sus ideas, se identifican con sus principios y demás. Entonces, así mismo tenemos nosotros que identificarnos con el Señor para saber a quién seguimos y a quién servimos. Y si no, vamos a estar por ahí divagando sin norte. O sea, usted y yo tenemos que estar aquí con un propósito claro y específico: conocer a Dios, saber quién es Dios, saber a quién le servimos, por qué lo hacemos y hacia dónde vamos. Eso hay que tenerlo bien claro. Y eso es lo que preguntaba el Señor: ¿quién soy? ¿Cómo me ven a mí? O sea, ¿quién creen que soy yo para seguirme? Entonces empecemos por María, la madre del Señor Jesucristo. Recuerden que ella quedó embarazada, quedó encinta, por obra y gracia del Espíritu Santo se le aparece un ángel y le anuncia el nacimiento del Señor. Se lo anuncia como el Salvador. Ella creyó. O sea, algo muy bonito que tenía María es que ella creía. Ella creía. Dicen algunos personajes por ahí que nosotros los cristianos no amamos a la Virgen, que es que nosotros la rechazamos. No. Por mi parte, yo creo que para muchos de nosotros ella es una mujer virtuosa, de mucho respeto, de quitársele el sombrero, como dirían por ahí. Una mujer humilde, muy humilde. Ella dijo, cuando se le apareció la ángel, dijo: hágase tu voluntad, soy la esclava del Señor. Así le decía a Dios. Guardaba las cosas que el Señor le decía, las meditaba y las ponía en práctica. No era que le entraran por aquí y las irán por acá, no, las guardaba. Porque a veces pasa que uno escucha y le entra uno por un oído y le sale por el otro, como dice el dicho. No, ella sí las guardaba, le llegaba a su oído y las guardaba en su corazón y las meditaba y las ponía en práctica. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que pongamos lo que Él nos enseña en práctica. ¿Amén? Entonces, ¿cómo veía la Virgen María al Señor Jesucristo, siendo su hijo carnal? Como el Señor y Salvador. Porque ella entendió lo que el ángel le dijo, lo entendió y lo vivió. Otra fue Elizabeth, la mamá de Juan Bautista. Quedó embarazada, esposa de Zacarías, muy ancianos, ya no podían tener hijos, ella era estéril, y se le apareció un ángel a Zacarías. Le anunció también que iba a tener un hijo, algo parecido con la Virgen María, pero lógicamente diferentes proporciones. El Señor Jesucristo Dios, Juan Bautista ser humano, pero es algo parecido. Zacarías quedó mudo porque no le creyó, a diferencia de la Virgen, no le creyó el ángel. Efectivamente, Elizabeth quedó embarazada. Despuésito María se fue a donde Elizabeth a visitarla, estando embarazada de Juan Bautista, y a acompañarla. Ellas eran familiares. Juan Bautista y el Señor Jesucristo eran primos. Entonces había una familiaridad ahí con ellas. Entonces se fue María a acompañarla y a estar con ella. Cuando la ve Elizabeth, la madre de Juan Bautista, embarazada de Juan Bautista, ve a la Virgen María y dice: bienaventurada entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. De ahí viene esa oración. ¿Lo han escuchado? Muchísimo la han escuchado, la hemos escuchado. De ahí viene. Saltó en su vientre Juan Bautista al ver a María,
¿Pero por qué? No era por María, era porque ella era la madre del Salvador y eso lo dijo Elizabeth. Dijo, qué bueno que venga a visitarme la madre de mi Señor, la madre de mi Salvador. ¿Mm? O sea, para Elizabeth era su Señor, sin haber nacido todavía. Mire la grandeza de Dios. Lo mismo que se le reveló a María sin haber nacido todavía. Es fe, eso es fe. Porque era diferente cuando se le revelaba a Pedro, porque lo tenía ahí al frente. Es diferente, es distinto. Pero ellos no, eso no lo han visto. Se movían por pura fe. Entonces, algo glorioso, algo grandioso. Bueno, seguimos conociendo al Señor, viendo cómo era para diferentes personas. Para no todo el mundo era el Señor. Para uno lo veían de una forma, otros de otra. Eso va de acuerdo a la relación que tiene con el Señor. ¿Ah? O sea, usted va a tener a Dios, a Jesucristo como Salvador, de acuerdo a la relación que usted tenga con Él. Usted va a conocer a Dios como Padre de acuerdo a la relación que tenga con Él. Usted va a conocer a Dios como amigo de acuerdo a la relación que tenga con Él. De acuerdo al tiempo que pasemos con el Señor, de ahí se desarrolla la relación. Ahí es como lo vamos a conocer. Y cómo se nos va a revelar Él. Entre más busquemos a Dios, más revelación vamos a tener. Pedro se la pasaba con el Señor. Andó con Él 3 años y medio. Todo su ministerio. Pedro fue de los primeros que el Señor llamó a servirle. Estaba pescando allá con su hermano. Venga, Pedrito, sígame. Y Pedrito de una dejó todo. Pedrito no puso a pensarlo. Así como era impulsivo, era de arranque. Y se fue. Dejó todo y se fue con el Señor. De hecho, ¿se acuerdan que en algún momento Pedrito le dijo al Señor, Señor, hemos dejado todo por seguirte? Y eso fue verdad. ¿Sí se acuerdan? Hemos dejado todo, Señor. Él lo dejó todo. O sea, él sabía a quién le estaba sirviendo. Entonces, al pasar tiempo con el Señor, pues tuvo revelación. Y entre más tiempo pasemos con Dios, vuelvo y repito, más revelación vamos a tener de Él. Vamos a conocerlo más. No es lo mismo una persona que pase tiempo en oración y en palabra a una persona que pase minutos o que ni siquiera ore o que ni siquiera lea la palabra. De pronto a veces se puede guardar la palabra por allá. El Salmo 91 se abre en el Salmo 91 y se deja ahí. Pero no se lee, o se lee cuando se viene a la congregación, cuando se escucha acá. O se ora cuando se ora aquí, en la casa no. O de pronto por ahí de vez en cuando, unos minuticos y eso se hace eterno. ¿Qué relación se puede desarrollar ahí con Dios? Una relación muy lejana. Con una relación de esas difícilmente va a crecer la fe. Porque la fe va a aumentar en la medida en que buscamos el rostro de Dios, ¿no? Entonces, seguimos conociendo al Señor. Seguimos aprendiendo cómo lo veían, cómo lo vemos nosotros. Viene Herodes. ¿Cómo veía Herodes al Señor? Como el rey de los judíos. ¿Por qué lo veía así? Porque hay unas personas que le llamaban los magos. Esos magos vienen a salir a la palestra pública por allá en el 6 de Reyes. ¿Se acuerdan? Que le llaman los magos, los reyes magos que vienen a visitar al Señor. Algunos dicen que eran magos, otros dicen que eran sabios, que vivían cerca de Belén, estaban por cerca de esa región, y se les apareció una estrella anunciándoles el nacimiento de Jesús, el Salvador, el Mesías, el Rey de los judíos. ¿Qué hicieron ellos? Debieron irse para Belén, donde nacía el Señor, pero cogieron fue para Jerusalén. Y en Jerusalén estaba ¿quién? Pues Herodes. Entonces le preguntaron a Herodes, o ellos estaban preguntando por ahí, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces Herodes escuchó, uy, el rey de los judíos, tráiganme a esos manes, a que me digan quién es. Se los trajeron y le hablaron, le explicaron, mire, es que la estrella la vimos, vamos para allá. Dijo, uy, el rey de los judíos. Vayan y lo adoran y me dicen, ¿dónde está? Para yo también ir a adorarlo.
Mentiras, lo querían matar porque para él era una amenaza. O sea, para Herodes el Señor Jesucristo era una amenaza. Aunque era rey, él entendió que era rey, pero era una amenaza. Los sabios lógicamente no volvieron porque el Señor se les apareció en sueños, que no volvieran y desviaron el camino. Herodes se puso de mal genio porque no le cumplieron, porque él necesitaba pues saber quién era el rey, identificarlo y matarlo, desaparecerlo. Como no pudo, entonces mató a todos los niños, los mandó a matar, menores de 2 años. De ahí viene la fiesta llamada de los Santos Inocentes, que fue verdad, eso no es una leyenda, fue real. Ahora bien, ¿quién era el Señor Jesucristo para José, su papá? La promesa. A José no le fue revelado que iba a ser el Mesías, o de pronto sí, pero no con la profundidad que se le reveló a María, con la profundidad que se le reveló a Elizabeth, aún a los sabios. Pero había una promesa, él sabía que había una promesa porque él era descendiente de David y a David Dios le había hecho un pacto miles de años atrás, que de su descendencia nacería el Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces él sabía porque él era descendiente de David, él era de la tribu de Judá. Entonces él sabía quién era el Señor, el que iba a nacer. Tenía temor de Dios, porque cuando él recuerdan que él se iba a ir, que la Virgen María estaba embarazada y el man dijo, yo me voy, no lo voy a infamar. El Señor se le apareció en sueños y le dijo, no, eso es engendrado por mí, tranquilo. Entonces ya él entendió, tenía temor de Dios, tenía respeto por Dios. Y ya veía al Señor Jesucristo como la promesa para la humanidad, la salvación. Entonces, entendiendo eso, José, ¿qué hizo? Se fue. Cuando entendió que Herodes lo iba a matar al niño, dijo, no, la promesa tiene que cumplirse. Se fue para Egipto. Para José era la promesa. El Señor Jesucristo era una promesa que Dios había dado miles de años atrás. Aún la Virgen María, estando con José, lo veían los dos ya como Señor. ¿Se acuerdan que en algún momento Jesús fue con ellos? Ellos iban cada año a Jerusalén a las fiestas y el Señor, teniendo 12 años, se quedó allá hablando con los maestros de la ley. ¿Sí se acuerdan de ese episodio? 12 añitos tenía y se sentó allá 3 días a hablar con ellos y eran asombrados por la sabiduría del Señor. Se fue José y se fue María y se les quedó Jesús, como la película de Mi Pobre Angelito. Uy, ¿dónde está el niño? Y el Señor Jesucristo allá dialogando de tú a tú con los maestros de la ley, con los de alto nivel, con los sabios de Jerusalén. Se devolvieron y es cuando le dice la Virgen, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué te quedaste? Le dice el Señor, es que a mí me es necesario estar en los negocios de mi padre. Ella entendió, José también entendió, lo veían como el Señor. A pesar de que era su hijo humanamente, pero lo veían como el Señor, había respeto por él. ¿Se acuerdan del pasaje de las bodas de Caná? Cuando el Señor Jesucristo convirtió el vino en agua. No, el agua en vino. Nadie dice nada, era agua en vino. Todos dicen que sí, exacto. Digan algo, digan no, no era eso. Bueno, el Señor iba a convertir el agua en vino, pero antes de eso la Virgen le dijo, le pidieron ayuda a la Virgen. Mire, ayúdenos se nos acabó el vino. Ellos ni siquiera le estaban pidiendo ayuda, no. Le comentaron a la Virgen María, pero como ella sabía que el Señor Jesucristo, su Hijo, era el Dios Todopoderoso, ella sabía que podía hacer el milagro. Y acudió a él. Se les acabó el vino. Ayúdenles. Y el Señor dijo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Ella sabía quién era Jesús. Para ella era su Señor, para ella era el Salvador, para ella era el Mesías, a pesar de que era su hijo en materia humana. Pero era así lo veía. Y gloria a Dios por eso. Revelación del Señor. ¿Quién era el Señor para las multitudes que lo seguían?
Lo seguían miles, pero miles de personas. Dice la Biblia que en algún momento el Señor alimentó 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Súmele la cantidad de personas que habían ahí, entre niños y mujeres. No sé, no puedo dar una cifra exacta porque no la dejaron escrita. Pero puede uno imaginarse, digamos así por encima, 20,000, 30,000 personas. Era muchísima gente, en una sola ocasión. La Biblia habla de que en otras ocasiones el Señor tenía que irse lejos porque había muchísima gente, pero muchísima, y tenía que subirse a las montañas, porque no podía. O a veces tenía que subirse a una barca. Les decía a sus discípulos, prepárenme la barca, porque no podía por el gentío. Era mucha gente que lo seguía. Pero ¿por qué lo seguían? O sea, ¿quién era para ellos? Para algunos era el proveedor. O sea, muchos lo seguían por la comida. Y el Señor recalcaba en eso: no se preocupen por la comida. En Juan 6 el Señor les dice, los confronta a las multitudes, les dice: ¿ustedes por qué me siguen? ¿Por la comida que les doy o qué? ¿Por qué me siguen realmente? Y dice la palabra que muchos se fueron atrás. O sea, veían al Señor Jesucristo como un proveedor, como el que les proveía. Voy a la congregación para que Dios me dé. Voy porque Dios necesito que me ayudes. Proveedor. Pero de pronto venimos no con la mentalidad de tener un Dios salvador, de tenerlo como rey, no, sino como proveedor. Dios, hazme el favorcito. Otros de la multitud es como lo veían, como el sanador. También hay muchísimos que lo veían como el sanador, más no como el rey, más no como el Señor, más no como el Mesías. Lo iban a buscar para que les hiciera el milagro. Muchos. Dice la palabra que donde llegó el Señor llegaba, le llegaban muchos enfermos. Y se los traían. Hay un pasaje que dice que el Señor llegó a una casa y no cabía la gente. De traer un paralítico. ¿Qué hicieron? Se subieron por el techo, lo rompieron y bajaron donde estaba Jesús. Se lo veían como sanador. Y está bien, porque tenían fe. Pero el Señor quiere que vayamos más allá. Antes que la salvación, el Señor quiere nuestra salvación. Entonces muchos de ellos tal vez no lo veían como salvador, sino simplemente como sanador, y se quedaban ahí. Y eso pasa hoy en día también lo mismo. Vamos a la congregación o vamos a buscar a Dios para que nos haga el milagro, para que me sane. ¿Quién más había entre las multitudes? Endemoniados. ¿Cómo veían esos endemoniados al Señor? ¿Cómo? Correcto, libertador. Recuerde que la palabra dice que el Señor vino a libertar a los cautivos. Entonces los endemoniados, ¿cómo lo veían? Como libertador. Y había gente que lo buscaba para eso. Un hombre en algún momento buscó al Señor Jesucristo y le dijo: mi hijo está endemoniado, se tira al agua, se tira al fuego, bota espumarajo, se tira al piso, se vuelve loco. Yo vengo a que lo sanes. No pudieron los discípulos sanarlo, entonces fue cuando llegó el Señor y lo sanó. Que fue cuando el Señor dijo: este género solo sale con ayuno y con oración. En otra ocasión una mujer fue y lo buscó también, una mujer sirofenicia, porque la hija estaba endemoniada pidiéndole al Señor ayuda. Y el Señor la sanó, le dio la palabra y la sanó. Lo buscaban los endemoniados, pero ¿cómo lo veían? Lo mismo, como un libertador, pero no lo veían como el Señor. Eran muy pocos los que lo veían como Señor, como Salvador, como el Mesías, que es lo que Él quiere. Esa es la forma en que Él quiere que lo conozcamos como es. ¿Cómo veían los demonios al Señor Jesucristo? ¿O cómo lo ven? Pero ¿cómo lo veían en ese momento? Como el Hijo de Dios. Habían un par de
endemoniados en la región de Gadara. Se paseaban por el cementerio, por las calles, se rasgaban la piel, gritaban, los encadenaban, rompían las cadenas. Algo parecido al muchacho que les mencioné ahorita, era algo muy tenaz. Vivían atormentados. Apenas ven al Señor Jesucristo, le dicen: Hijo de Dios, ¿por qué nos atormentas? Los demonios ven al Señor como el Hijo de Dios. Imagínense que suena paradójico, pero es verdad. Puede ser que los demonios a veces le tengan más respeto al Señor que nosotros como seres humanos. De verdad. Porque ellos se le sujetan al Señor y los seres humanos a veces no nos sujetamos al Señor. ¿En serio? Suena paradójico, vuelvo y repito, pero es verdad. Los demonios se le sujetaban de una. Es el pasaje cuando el Señor bendito les dice: se van para los cerdos, porque ellos le pidieron que los echara a los cerdos, que no querían que los echara a otro lado. Y los echó a los cerdos y los cerdos se fueron a un despeñadero. Se les sujetaban. Respeto por el Señor. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Sí? Está por allá en Juan 4. La mujer que se le apareció. No, el Señor se le apareció a la mujer. Estaba recogiendo agua, sacando agua de un pozo. Y se le aparece el Señor. Le transformó la vida. ¿Cómo veía ella al Señor? ¿Quién era para ella el Señor Jesucristo? El Mesías, el Salvador. Y era una mujer samaritana, no era una mujer israelí. Entonces el Señor le dice: bueno, la saluda bien y la mujer: pero si tú eres israelí o judío, me vienes a saludar o te acercas a mí, y yo siendo samaritana. Si los judíos y los samaritanos tenían enemistad. Y el Señor, ahí se muestra el carácter del Señor Jesucristo: humildad. Se le acercó, él no tuvo ningún problema. Humildad del Señor acercarse a ella, porque para ellos, para los judíos, los samaritanos eran poca cosa. Entonces ella se asombró, dijo: uy, se me acercó. Bueno. Y el Señor le reveló su vida. En un momentico le reveló su vida. Mire usted, esto, usted ha tenido 5 maridos, con el que está ahorita no es un marido, tiene muchos vacíos, es una mujer muy inestable. La mujer quedó asombrada. Le dice: estamos esperando al Mesías, estamos esperando al Cristo. Le dice él: yo soy. Es con quien estás hablando. Impresionada la mujer se fue a decirle a la gente: mira, encontré a Cristo. Y se vino la gente, y la gente quería venir, pero la gente no le creía a ella. ¿Sabe qué? Curiosamente la gente no le creía a la mujer. La gente venía personalmente, porque si no le creemos lo que diga ella, no, queremos verlo personalmente. Tenía mala fama, la gente no le creía. Pero venían personalmente y comprobaron que sí era el Mesías. Pero para ella, a pesar de que no le creían, pero para ella, en ese momento el Señor se convirtió en su Mesías, en su Salvador. ¿Quién era el Señor Jesucristo para, citemos a Pedro? Juan y Jacobo. Para ellos eran su amigo, su íntimo amigo. Aparte de que era su Mesías. Pero ellos iban más allá. Ahí es donde entra lo que es la relación con Dios. A Pedro se le reveló el Señor como el Mesías, pero aún así, más allá, por pasar tiempo con Él, por estar con Él, tenían una mayor revelación y una mayor comunión con Cristo. En algún momento, el Señor Jesucristo fue visitado por un personaje que se llamaba Jairo. Era un jefe de la sinagoga, de una sinagoga. La hija se estaba muriendo y va y acude al Señor y le dice: Señor, ayúdame, que mi hija está muriendo. Si tú vas, pues tú la vas a sanar, no se va a morir. Y el Señor dijo: listo, vámonos para donde Jairo.
se iban para donde Jairo, pero por ahí en el camino, por ahí se le presentaba a la gente, Señor, que sanidad y tal, le tocaban el manto y demás, entonces lo demoraban, porque todo el mundo quería tocar a Jesús y todo el mundo quería ser sano. Creo que en este momento donde hay una mujer que tiene un flujo de 12 años de sufrir con un flujo de sangre, que ha gastado mucha plata en los médicos y no le había resultado, entonces ahí tocó al Señor, lo detuvo, el Señor iba en su camino, pero lo detuvo y perdió unos minutos ahí, o sea, paró unos minutos, ¿quién me tocó y tal? Bueno, ustedes conocen la historia. Entonces mientras que pasaba eso, la niña estaba muriendo, y como se demoró un poquito, entonces se murió. Entonces vienen los de la casa de Jairo y le dicen, ya no moleste más al maestro, se murió. Entonces se va el Señor Jesucristo y dice, no importa, no. Pues como Él es Dios y como Él tiene fe, o sea, si Dios no cambia de opinión, o sea, lo que Él dice se establece y punto y se hace. Y dice, no vamos a sanar a la hija de Jairo, punto ya. Se fueron, había una multitud allá, había una multitud también que venía con Él. Y les dijo, la niña no está muerta, sino que está dormida. Se burlaron de Él. ¿Qué hizo el Señor? Sacó a todo el mundo, solamente entró con Pedro, con Jacobo y con Juan, sus amigos íntimos, Jairo y la esposa de Jairo. Entró, le dio la mano a la niña, se levantó. Muerta, resucitó. Le dijo, denle comida. Esos fueron los episodios en los que estaban Jacobo, Juan y Pedro. Otro, la transfiguración. Estaba el Señor con una cantidad de gente. Y bueno, listo, ya llegó el momento de irse, vámonos. Se fue con sus discípulos, pero a uno los dejó abajo. Y a Pedro, a Jacobo y a Juan se los trajo hacia la cima, hacia la montaña, donde iba a ocurrir el episodio de la transfiguración. Solamente a los tres. Y allá se fue con los tres y allá se transfiguró. Entonces donde dice la Biblia que las vestiduras se volvieron más blancas, inimaginablemente, o sea, no se puede encontrar en la tierra un blanco como ese. Debe ser algo impresionante. Tan impresionante que Pedrito estaba asustado y dice, uy, Señor, si quieres hacemos 3 chozas, una para ti, otra para Elías, porque se apareció Elías y se apareció Moisés. Si quieres hacemos 3 chozas, pero dice la Biblia que él no sabe lo que decía, estaba anodado y los otros también estaban asombrados y ¿qué está pasando? Yo nunca había visto eso, ese resplandor del Señor y estos dos personajes aquí, uy, estaban asustados tal vez. Pero era con ellos, o sea, eran sus íntimos amigos. Otra que pasó con ellos tres. Cuando el Señor Jesucristo iba a morir, estaba ya en la agonía. Fue al monte de los olivos después de la cena de la Pascua. Cuando ya Judas se despidió, le dijo al Señor, vaya a hacer lo que tenga que hacer, hermano. ¿Usted me va a entregar? Vaya, hágalo, ofrezco. Se fue Judas, quedó con 11. Se fue con 11, dejó a 8 en un sitio y se fue con otros 3, Pedro, Jacobo y Juan, a donde él iba a orar. Fue la primera vez a orar. Padre, pasa de mí esta copa si es tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió, los encontró dormidos. Se fue otra vez a orar, volvió otra vez. Él esperaba que lo acompañaran, no que oraran por él. Ojo con esto porque se ha tergiversado. El Señor no estaba pidiendo oración, porque si no necesita oración, Él es Dios. No, Él estaba pidiendo que lo acompañaran. Que lo acompañaran. O miremos en la Biblia en donde el Señor pide oración en algún pasaje de la Biblia. En ninguno. Antes nosotros somos los que necesitamos la oración de Él, no es la de nosotros. Entonces, no hay tales que el Señor Jesucristo estaba pidiendo oración de ellos, no, para Él no. Acompañen, lo que dijo. Vino la segunda vez y estaban dormidos. Es cuando el Señor les dice, no han podido velar ni siquiera una hora. Y es donde el Señor nos enseña, por lo menos nosotros como hijos de Dios deberíamos orar una hora. Por lo menos usted me dirá, no, es una locura. Pues ahí está escrito, dicho por el mismo Señor Jesucristo. Una hora, y a veces son minuticos. Y vuelvo al punto que mencionaba ahorita, porque
A veces no crecemos porque nosotros no oramos, porque no buscamos el rostro de Dios, porque no leemos su bendita palabra. Ahí está la clave, la revelación con la que empezamos. Entre más tiempo pasemos con el Señor, más revelación de Él vamos a tener. ¿Mm? Así es, pero entre menos tiempo, pues difícilmente. A veces luchamos y luchamos porque será que no me salen las cosas. A veces pueden haber hermanitos inclusive que le dicen a otros, ore usted por mí porque Dios lo escucha más a usted. ¿Será? No debería ser así. Usted es tan escuchado como cualquier otra persona. Pero ahí empieza a jugar el tiempo de oración y el tiempo de búsqueda de Dios, de buscar su rostro. ¿Mm? Ni tan solo una hora, dice el Señor. 60 minutos. 60 minutos que a veces se pueden gastar en Facebook, se pueden gastar en televisión, se pueden gastar hablando por teléfono con los amigos, se pueden gastar en cualquier otra cosa. 60 minutos. Una hora de 24 horas. Eso le dijo el Señor. Bueno, ahí vemos cómo estos tres discípulos tienen una amistad íntima con el Señor. ¿Mm? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan de aquel centurión romano que tenía un siervo enfermo? ¿Sí se acuerdan de él? Que le mandó razón al Señor porque ni siquiera fue personalmente, pues no se sentía digno. Y le mandó razón al Señor Jesucristo. Señor, por favor ven aquí a mi casa que tengo un siervo que es muy querido para mí, para que lo sanes. Se está muriendo, igual que la hija de Jairo se está muriendo. Y el Señor iba para el camino para donde el siervo. Este hombre tenía una fe impresionante. Aparte de eso, ¿cómo veía el Señor? Con autoridad. Le manda a decir, antes de que el Señor llegara, le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar al cielo. Yo soy un hombre que tiene jefes, comandantes, y me sujeto a ellos, pero a su vez soy un hombre que tengo bajo mi poder soldados, y se someten a mí. Entonces yo sé lo que es la autoridad, y yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Solamente di la palabra. Impresionante. ¿Cómo veía este hombre al Señor Jesucristo? Como una autoridad, no lo veía como Salvador. La Biblia no está mencionando que él le decía Salvador, no, ni Mesías, no. ¿Con autoridad? O sea, pero lo ve con autoridad, o sea, lo ve con mucho respeto. Tú eres una autoridad. Lo mismo que los demonios lo veían con autoridad. ¿Mm? Miren cómo vamos aprendiendo, cómo vamos entendiendo quién es el Señor Jesucristo para la gente y quién es para nosotros. ¿Mm? ¿Quién era el Señor Jesucristo para Poncio Pilatos? El rey de los judíos y un hombre justo y admirable. Cuando Herodes le mandó al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo tuvo un proceso, primero fue encarcelado, después fue llevado al tribunal, creo que después fue llevado a donde Herodes, donde estaban los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y algunos jefes para acusarlo. Después lo mandaron a donde Pilatos porque se le estaba saliendo de las manos, porque es que ellos estaban regidos por las leyes romanas. Pilatos era romano, entonces vayan donde Pilatos y que lo ejecuten. Él blasfemó, que lo ejecuten. No podemos nosotros, pero ellos sí lo pueden hacer. Le dejaron el trabajo sucio a Pilatos. Qué lindos, ¿no? El trabajo sucio, déjaselo así, man. Se lo mandaron a Pilatos y Pilatos, pero ¿por qué me lo traen? O sea, Pilatos se le hizo raro también, pero ¿por qué lo traen? O sea, ¿cuáles son los cargos de los que lo acusan? No, que es que él blasfemó, pero es que eso no da para la muerte, o sea, para una ejecución de esas. Que sí, la gente estaba ensañada. Por supuesto con la bomba que les daban los sacerdotes y los fariseos y toda esta gente. Sí, hay que matarlo, hay que crucificarlo. Y enardecían a toda la multitud. Entonces Pilatos decía, mírelo, escuche lo que están diciendo de usted.
lo insultaban, lo maldecían y el Señor callado. Y Pilatos aterrado, apacible, no dice nada, se queda callado, tranquilo, como nosotros, ¿cierto? Que a veces nos dicen algo y explotamos, nos volvemos locos, sacamos una piedra en cada mano. El Señor callado, apacible, tranquilo, noble, humilde, aterrado a Pilatos. Aparte de eso, la esposa de Pilato le manda un mensaje: pilas con él porque yo anoche soñé con él, ese es un hombre justo. Entonces ya Pilatos como empezó a verlo como un hombre justo. La esposa de Pilatos como veía a Jesús como un hombre justo. Ya para terminar la tarea, Pilato se lava las manos y dice: yo no tengo nada que ver con él, es justo. O sea, ustedes están cometiendo un error, hagan lo que quieran, yo lo suelto, ustedes verán, pero yo me voy a lavar las manos. Mandó a traer una palangana, un recipiente donde se lavan las manos. Lo mandó a traer y se lavó las manos, dijo: yo soy libre de esto. Para Pilatos, ¿qué era? Justo, era un hombre santo, era un hombre apacible, pero no era el Mesías, ni era el rey de él. Termina Pilatos colocándole un aviso que decía: INRI, el rey de los judíos. Que inclusive la multitud le decía: cambie eso. Dice: no, lo que está escrito, escrito está, el rey de los judíos. Pero no era el rey de él, era el rey de los judíos. ¿Sí se da cuenta? No era el rey de Pilatos, ni era el rey de Roma, no, era el rey de ellos. De pronto nos puede pasar a nosotros: ¿será que el Señor Jesucristo es el rey del hermanito o de la hermanita y no el mío? ¿Sí será eso? ¿Será que el Señor no está entronizado en mi corazón o entronado en mi corazón como rey? De pronto es mi Diosito, no sé. ¿Sí? Pero es el rey de ellos, ¿sí? Eso le pasó a Pilatos. Lo vio, se asombró, pero no era el rey para él, era el rey de los otros. Bueno, ¿quién era el Señor Jesucristo para Pablo? ¿Quién era el Señor Jesucristo para Pablo? No, para Pablo era todo. Todo. Mire, para Pablo no era solamente el Mesías, no era solamente su padre, no era solamente su amigo, no era su proveedor, no era su sanador, no, para él era todo. Usted lo puede leer en la Biblia. Dice: todo lo dejo por amor a Cristo, todo lo tengo por basura. Y no estamos hablando de cualquier personaje, no, estamos hablando de un tipo de alta alcurnia, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre que se movía en las altas esferas de la sociedad, un hombre que tenía poder, que era fariseo de fariseos, era un intelectual. De pronto era un tipo, digamos, hoy en día con un PhD, con un doctorado, un hombre que ha viajado por diferentes lugares del mundo porque él se movía mucho, que tenía muy buenas conexiones, que tenía billete porque él se educó a los pies de Gamaliel. O sea, estamos hablando de un peso pesado. Y llegar al punto de decir: todo lo tengo por basura. Y tanto así la revelación, o sea, imagínense al punto que llegó Pablo, tan tenaz, de que Dios le dio unas revelaciones que no se las dio a otros. ¿Pero por qué? Porque lo dejó todo por amor a él. Todo es todo. Amén. Eso es glorioso. Eso es glorioso, eso es maravilloso. Pablo fue al tercer cielo. Eso es algo glorioso. Entonces, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a darlo todo por el Señor? Tenaz. Buena pregunta, ¿no? Discípulos de Jesús, cercanos, ahí, del círculo de él, ¿cómo lo veían? Judas. Mencionemos a Judas. Judas veía al Señor Jesucristo con el signo de pesos aquí en la frente. Siempre lo vio así. Si ustedes analizan el relato de Judas, pasó que en alguna ocasión el Señor Jesucristo estaba en una cena, los han invitado a cenar, y fue la hermana de Lázaro, María, ¿se acuerdan? Se le postró a los pies del Señor con un perfume de alabastro que valía millones de pesos, lo rompió y le lavó los pies al Señor, se los enjugó. Dijo Judas: uy, ¿cómo se les ocurre esa plata? Eso es un desperdicio, eso se hubiera podido más bien ahorrar
y dárselo a los pobres. Mentiras, él estaba pensando era en el billete, porque también, entre otras cosas, dice la Biblia que él sustraía dinero de la bolsa. Sí, entonces él veía al Señor Jesucristo, era como signo pesos. Para él el Señor Jesucristo, ¿sabe cuánto valía? 30 monedas de plata. O sea, él lo vio como signo pesos. Triste, pero es así. Muy triste, pero así lo vio Judas, lamentablemente. ¿Cómo veía, ya que mencionamos a Marta y a Lázaro, a María, cómo lo veían ellos al Señor? ¿Quién era para ellos? ¿Quién? Amigo, exactamente. Porque cuando le mandan razón y le dicen, Señor, o sea, aparte de que lo veían como Señor, pero también hay una estrecha relación como con Pedro, Juan y Jacobo. Eran amigos. Entonces le mandan a decir al Señor, creo que fue Marta, Marta y María, las hermanas, maestro, Señor, se murió tu amigo Lázaro. Entonces dijo el Señor, bueno, después vamos para allá. Pero ¿cómo lo veían ellos? Y el Señor les dice a sus discípulos, también les dice, vamos a donde nuestro amigo Lázaro. O sea, para él eran amigos. Glorioso eso también, o sea, esa relación tan bonita con el Señor, porque una amistad ya es otro nivel. Hermoso. ¿Cómo veía David al Señor? Como el Señor. También como pastor, pero como el Señor. Dice la palabra, cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, porque venían a toda hora a atacarlo, a molestarlo y a ver cómo lo hacían caer y cómo lo hacían hablar de lo que no era. Entonces en alguna ocasión les dice el Señor, les dice a los fariseos, ¿ustedes por qué dicen que el Hijo del Hombre es el Hijo de David? Sí, o sea, creo que no se pueden responder. Pero el asunto era que Dios le había dado una promesa a David. Él era hijo de David espiritualmente, no humanamente. Entonces les dice, pero ¿por qué si David le dice en algún pasaje, le digo al Señor, mi Señor, le dijo a mi Señor, o sea, el Padre le dijo al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado a tus enemigos? Entonces el Señor dice, explíquenme eso. Si David es el padre del Hijo del Hombre, entonces ¿cómo le va a llamar Señor? Entonces no puede ser, no es lógico. Entonces ¿cómo veía al Señor Jesucristo como Señor? Moisés también no lo vio al Señor físicamente, pero él ya sabía quién era Cristo. Dice la palabra de Dios que Moisés prefirió los oprobios de Cristo a la vida de lujos en el palacio de Egipto. Prefirió los oprobios de Cristo. Y el man ya veía al Señor Jesucristo, ya veía lo por venir. ¿Cómo veía Isaías al Señor Jesucristo? Isaías, el profeta Isaías, ¿no? Se quedaron como asombrados. El profeta Isaías veía al Señor como admirable, consejero, Dios todopoderoso. Vamos a ir rápido ya para terminar. Padre eterno, 9:6, efectivamente. Mire, lo leemos rápidamente. Porque un niño nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso era para Isaías. Y él ya veía al Señor Jesucristo de miles de años atrás, porque mire lo que dice, porque un niño nos es nacido. No nos van a hacer, no, ya nos es nacido. O sea, ese Cristo Salvador ya nació, ya está en el mundo espiritual, ya está. Falta es que se materialice en carne, pero ya está, porque la promesa está en la promesa, en lo que ya había dicho el Señor. El principado sobre su hombro, su nombre será admirable. En algún momento el Señor se presentó como admirable. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Sí? Resulta que la esposa de Sansón era estéril y el papá de Sansón se llamaba Manoa, y el Señor se le apareció también a la esposa de Manoa y le dijo, va a quedar embarazada de Sansoncito.
Y ella quedó asombrada y le dijo a Manoa, Manoa, mire que se me apareció un ángel y me dijo que va a quedar embarazada. Tal vez ella estaba muy vieja, era estéril, difícil, imposible. Pero como para Dios no es nada imposible, que eso lo dice Isaías ahí. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No dice, pero bueno, Dios es poderoso, para él no es nada imposible. Pues ¿qué hizo? Quedó embarazada, pero entonces ella ya al contar la Manoa dice, uy, ¿cómo vamos a criar al niño y qué vamos a hacer? Entonces dice, uy, hizo una oración, que se nos aparezca otra vez el ángel, se apareció el ángel. Vino, ¿qué hermano? Y le dijo Manoa, ¿cuál es tu nombre? Dime cuál es tu nombre, hijo. Mi nombre es admirable. Ahí se estaba arreglando el Señor Jesucristo, lo que dice Isaías, admirable. O sea, no me preguntes por mi nombre, yo soy admirable. Padre eterno, el Señor Jesucristo es el principio y el fin. Consejero, el Señor es el que nos aconseja, el Señor es el que nos guía y nos orienta, por excelencia. Príncipe de paz, nos establece nuevamente la reconciliación con el Padre. Y dijo también el Señor Jesucristo en Juan, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Amén. Yo quiero hacerles una invitación, entendiendo que lo que el Señor quiere, lo que el Señor pide de nosotros es que lo veamos como Señor, que Él se pueda enseñorear en nosotros. El que sienta en su corazón, el que quiera hacerlo, si lo quiere hacer, que pase aquí adelante. Tal vez no hemos dejado que el Señor se enseñoree de nosotros. Tal vez no hemos permitido que el Señor sea el Señor. Jesucristo es el Señor. Tal vez solamente lo hemos dicho de labios, porque a veces honramos al Señor de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él, pero no ponemos en práctica esto. No es el Señor nuestro, puede ser el Señor de otros. De pronto hay cosas que no le hemos entregado a Dios y Él quiere que se las entreguemos, porque Él quiere ser Señor, quiere que lo conozcamos, como aprendimos de todas esas personas. Unos lo conocieron como Señor, otros como Rey, otros como amigo, otros como proveedor, otros como libertador, pero algunos no lo conocieron como Señor y no lo quisieron aceptar como Señor. Pero Él sí quiere que lo aceptemos y que Él pueda entronarse en nuestro corazón, que Él sea realmente nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. ¿Alguien quiere pasar? Cuando usted pasa adelante, no piense en lo que digan los demás, que qué va a decir mi hermanito, que qué va a pensar. No, es su comunión con Dios, es usted y Él. No piense en nadie más, no se preocupe por el que dirán. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora nos postramos delante de ti, nos rendimos delante de ti, amado Rey, reconociendo que tal vez a veces no te hemos visto, no hemos creído en ti como nuestro Señor. Tal vez te hemos visto de lejos, como las multitudes. Tal vez estamos buscando un milagro, o una provisión, o una sanidad, o una liberación, Dios, pero de ahí no pasamos. Pero hoy te pedimos perdón por eso, Señor, porque tú nos pides que te aceptemos como Señor en nuestras vidas. Te quieres entronar en nuestros corazones, quieres ser el Rey de nuestras vidas, que nosotros dependamos de ti, que tu señorío esté en nosotros, Padre. Yo te pido en este momento, mi Señor, que seas el Señor de mi vida, Padre, y si hay algo en lo que esté fallando, Señor, en el que no te haya entregado en mi vida, para que seas mi Señor en eso, yo te lo entrego, Señor. Pero te pido y te suplico que seas mi Señor, Padre. Yo no quiero verte solamente como el Dios todopoderoso que sí eres, Padre, el Dios maravilloso, el Dios bueno, el Dios sanador, el Dios liberador, el Dios que suple. Yo te quiero ver como mi Señor. Yo quiero que vivas en mí como mi Señor. Yo quiero que seas mi Señor, que yo pueda decir: Cristo es mi Señor. Cristo vive en mí. Vivo para Él, como lo decía Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Es Cristo el que vive en mí, no soy yo el que vive en mí. No es mi ego, no son mis sentimientos, no es mi orgullo, no es mi vanidad. Eres tú, Señor, quien vive en mí, quien me guía, quien me controla, quien me llena. Tu Espíritu Santo bendito. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Padre amado. Te damos toda la gloria y la honra, mi Señor. Mi Señor, mi Señor, mi Señor bendito y alabado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén, gloria a Dios. Rápidamente, hermano César, para usted, ¿quién es el Señor Jesucristo? Su todo, gloria a Dios. Hermana Tatiana. Amén, hermano Carlos. Mi Salvador. Bueno, gloria a Dios. Miremos para nosotros quién debe ser el Señor Jesús. ¿Qué dice rápidamente? San Mateo capítulo 11. Vamos a leer del versículo 25 al 30. Es un complemento de todo lo que el Señor nos habló hoy a través del hermano Wilmer, pero qué bueno cuando lo leemos así. Dice la palabra: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Señor Jesús se gozó en el Espíritu que el Padre durante todo el Antiguo Testamento ante su pueblo de Israel había escondido quién era Jesús de Nazaret, y la reveló a los niños. Se refería a Pedro, cuando Pedro por revelación dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, alabado sea Dios. Versículo 26: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede conocer al Señor Jesús quién es realmente o quién es el Padre. Y de hecho hay unos que trinitarios, que duales, que unicitarios, que eso viene por revelación directa del Señor. Por eso el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, no te le reveló una persona, sino mi Padre. ¿Y quién es el Padre? Lo hemos visto bíblicamente hablando. ¿Quién es el Padre? ¿Quién engendró a Jesús de Nazaret? Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús fue de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién la Virgen María quedó concebida? Del Espíritu Santo. Lucas: ¿cómo será esto si no conozco varón?, le decía María al ángel Gabriel. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y acá Mateo, lleno del Espíritu Santo, dice: nadie puede saber quién es el Hijo, nadie lo conoce, sino solo el Padre. Pero tampoco nadie puede conocer quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que hoy el Espíritu Santo de Dios nos dé esa revelación plena, para que no haya más duda quién es Jesús de Nazaret. Que no solamente lo veamos como nuestro Salvador, que lo es, como nuestro sanador, nuestro libertador, que lo es, sino que lo veamos como lo vio el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio muy grande,
que para poderlo comprender necesita ser revelado directo por el Señor Jesús. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Por qué dice predicado a los gentiles? Porque Moisés al pueblo de Israel habló de yo soy el que soy, el Señor Adonai. Pero ¿quién fue predicado a los gentiles? Gentiles, toda persona que no había nacido en el estado de Israel. Nosotros somos gentiles, éramos gentiles, ahora somos hijos de Dios. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo entero y recibido en gloria. Alabado sea el Señor. ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano? Que en esta mañana el Señor nos ha hablado cómo lo veían las personas, como libertador, como sanador, pero la palabra del Señor nos muestra primero que es necesario que sea revelado. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Y quién es el Padre? Alabado sea Dios. Para que podamos entender quién es el Padre y quién es el Hijo, viene por revelación directa de Dios. Y por eso él se regocijó en el Espíritu y dice: Padre, te alabo porque escondiste esa sabiduría, esa ciencia de todos y las has dado a conocer a estos niños, a estos pequeñitos.